Os dejo la información de esta segunda quincena de octubre, que ya vamos a notar mucho más esta intensidad emocional. Aún así, la semana comienza con el trígono de aire que ya estaba formado. Tenemos el Sol y Venus en Libra. Está haciendo un trígono con Saturno, que está en Acuario, y un trígono con Marte, que está en Géminis. Están los tres planetas en un signo de aire, y esto nos da mucha claridad mental. La mente muy activa, favorece mucho la comunicación, favorece mucho los acuerdos también, el tener ideas muy innovadoras, la capacidad también de manifestarlas, de traerlas a tierra, de abrirnos incluso a nuevos horizontes. Es una energía muy favorable para todo proceso donde la mente y las ideas están presentes, y favorece mucho también la creatividad y sobre todo la comunicación a la hora de poder llegar a acuerdos o establecer ciertos diálogos donde ambas partes también lleguen a un equilibrio o a una igualdad de condiciones. Que es una energía también muy presente con el Venus Star Point que tenemos el 22, que es cuando va a ser exacto en el último grado de Libra. Tenéis toda la información en un post anterior que ya he hecho, justo antes de esta publicación, y este es un momento en el que la manera de relacionarnos cambia, una transformación también en los valores, puede haber cambios incluso en temas económicos, en temas de cómo nosotros generamos nuestros propios ingresos. Ahí puede haber también mucho movimiento, mucho cambio, ya no tan solo en los vínculos, sino en lo que antes valorábamos, ahora empezamos a lo mejor a transformar esa valoración, sobre todo cuando Venus y el Sol entren en Escorpio, que ahí es el momento en el que empezamos a ver un poco la sombra o lo que de alguna manera nos hace estar apegados a situaciones antiguas que nos están impidiendo ese cambio, esa transformación en esos valores o en esos vínculos también. Entran en Escorpio ambos, el Sol y Venus, justo al día siguiente del Venus Star Point, el día 23, que es cuando comienza ya también la temporada Escorpio. La temporada Escorpio siempre nos invita a una introspección, a ver nuestra sombra, a esa transformación, pero este año no va a ser tan opcional esa transformación porque la temporada Escorpio va a comenzar justo 2 días antes del eclipse. Por tanto, el cambio es sí o sí, y la confrontación con la sombra es algo que se nos va a mostrar, es algo que va a ser necesario para un renacer, para recoger frutos, incluso también si ya venimos haciendo ese proceso desde los anteriores eclipses. Ese mismo día 23 que comienza la temporada Escorpio, Saturno también va a arrancar directo, y Saturno es el regente de Capricornio, que es donde tenemos a Plutón, que es el regente de este eclipse en Escorpio. Por tanto, esto es un momento interesante ya cuando se pone directo Saturno para poder conectar con nuestra responsabilidad, con nuestra autoridad personal, para tomar las riendas de nuestra vida y transformar todo aquello que de alguna manera nos esté impidiendo el conectar con esta parte de autoridad interna que todos tenemos. Todo lo que nos esté impidiendo el conectar con nuestra fuerza y nos lleve más que nada a ir en masa, a lo mejor, y no ser nosotros quienes decidimos, sino permitir que otras personas decidan por nosotros. Ahora es el momento de hacernos cargo de nosotros mismos, y en el momento que conectamos con nuestra parte más líder, también con nuestra parte de autoridad, con nuestra propia responsabilidad, es algo que podemos aportar también al colectivo, pero a cada uno desde su verdadera esencia, haciéndonos responsables realmente de quienes somos y realmente de nuestras decisiones también, siendo consecuentes con nuestras acciones y no echando balones fuera, sino entendiendo que nadie nos puede controlar ni limitar si nosotros no lo permitimos. Los demás siempre tienen el poder, o las situaciones tienen el poder que nosotros queramos darle. Entonces, en el momento que nosotros estamos realmente conectados con nuestra autoridad interna, con nuestro poder interno, todo lo que pasa afuera se transforma, como siempre digo, como es adentro es afuera. Y es importante esa conexión con nuestra autoridad interna, sobre todo para ver cómo vamos a afrontar estas situaciones que nos presenten los eclipses, porque el día 25 ya es el eclipse, pero no se tiene que manifestar algo justo el día 25. Desde que ha comenzado la temporada de eclipses ya se puede estar manifestando esta energía, y además también es un proceso que va de aquí a 6 meses. Es un proceso en el que lo que tenemos que ver lo vemos, se nos muestra. Plutón ya está directo además, y a nivel colectivo estamos viendo cómo se están desvelando ciertas evidencias, ciertos temas que estaban ocultos, que estaban secretos, que empiezan a salir a la luz. Escorpio siempre rige lo secreto, lo oculto, los venenos, lo tóxico, las emociones tóxicas también. Entonces es un momento con este eclipse que es de sol parcial, que os dejaré la información más completa un poco más adelante, pero algo se va a iluminar para que lo podamos trascender para un nuevo inicio. Es una limpieza o una purga en esa área de nuestra carta, en el grado 2 de Escorpio, donde hay algo que soltar, y que es necesario que lo soltemos para un renacer. Y es algo que lo vamos a ver. Cuando es un eclipse de sol, eso se ilumina. Eso que está oculto se tiene que iluminar. Y es algo a nivel personal y a nivel colectivo, estando Venus involucrado. Trae también muchos temas relacionados con el dinero, con la economía, muchos cambios, muchas transformaciones en ello, personas también a lo mejor cambiando de trabajo, decidiendo una nueva manera de generar ingresos. Y también se pueden desvelar situaciones relacionadas con nuestros vínculos, con nuestras relaciones, ya no tan solo de pareja, sino con cualquier tipo de relación que pueda ser cercana también.
Mercurio además estará haciendo una cuadratura con Plutón. Esto nos puede llevar a veces a estar un poco más a la defensiva. Entonces yo siempre aconsejo, sé que son procesos a veces que no son fáciles, pero una de las mejores maneras de poderlo llevar siempre es aceptando lo que llega y soltando el control. Y sobre todo siendo muy claros en cuanto a expresar nuestras emociones cuando sea necesario. Mercurio va a hacer un trígono con Marte que para ello nos va a ayudar mucho. Y no sacar conclusiones precipitadas también, porque Marte ya está estacionario, empieza a estar retrógrado a partir del día 30, está en cuadratura con Neptuno, entonces es importante el revisar todo muy bien porque es una posición, sobre todo con la cuadratura con Neptuno, que nos puede llevar a cierta confusión mental, acciones confusas también o un poco engañosas. Y también la comunicación puede ser un poco confusa o engañosa. Es un aspecto también muy dado en cuanto a los medios de comunicación también el, el engaño colectivo, digamos, mediante los medios de comunicación, que siga todavía con más fuerza, y también incluso atacar siempre desde la parte más emocional o confundir aún más con medias verdades también a la población. Es un aspecto también en el cual, dentro de ese engaño, confusión, y esto puede estar muy relacionado también con los medios de comunicación, personas de cierto poder o autoridad que también vayan un poco de víctimas cuando realmente no lo son. También es una manifestación que puede tener este aspecto, pero a nivel personal también nos puede llevar a estar un poco más confundidos o tener como la vitalidad también más baja, más cansados. La mente va a parar un poco más esa impulsividad. Al estar ahora retrógrado a partir del día 30, va a estar hasta el 12 de enero. Es un buen momento para revisar ciertos temas e incluso también puede haber ciertos cambios de opinión. En algunas cosas a lo mejor que pensábamos llevar hacia adelante y ahora retrocedemos un poco. En todo este ambiente tenemos a Júpiter en la conjunción con Neptuno, pero ya el día 28 vuelve a Piscis, está retrógrado, y entonces va a estar aún más cerca de este Neptuno también en Piscis. Es un momento en el que se pueden repetir temas que hayamos tenido sobre la mesa en abril, en mayo. Júpiter va a estar en Piscis además hasta el 20 de diciembre y también es un momento en el cual vuelve a estar esta energía fuerte sobre todo nos va a ayudar mucho a la hora de transitar los eclipses, yo creo, para conectar con nuestra parte más espiritual, sobre todo para conectar también con la aceptación, con la rendición, con el entender que hay procesos que son necesarios desde una parte mucho más profunda. Es un aspecto que nos va a llevar también a poder conectar con nuestra paz interna y volverá a ser un aspecto además con todo lo que sale y va a salir a la luz aún con más fuerza en el eclipse que vamos a tener en el 8 de noviembre, que es con Urano, que es con Mercurio en Escorpio también. Pues yo creo que Júpiter-Neptuno tiene mucho que ver con el despertar de la conciencia y quizás personas que no hayan vivido este proceso con tanta fuerza en abril y mayo, pues ahora les sirva para poder llegar a ese despertar, sobre todo a través de las situaciones que se van a ir mostrando también, ya que estas situaciones pueden ser una gran caída de velos y Júpiter-Neptuno, por tanto, nos puede ayudar mucho para la unión del colectivo. Hay mucha información aquí en mi perfil sobre Júpiter-Neptuno de esa época de la primavera, es un aspecto bastante importante, único también en este año, igual que Venus Star Point. Entonces, por si lo queréis revisar, tenéis toda la información de abril, creo que empecé desde marzo, bueno, desde antes a hablar sobre este aspecto y es bastante interesante en cuanto al despertar de la conciencia, a esa conexión espiritual y a ese nuevo ciclo también que se inicia con este aspecto en cuanto a humanidad. Como todo aspecto, siempre tiene una parte más luminosa, digamos, una energía más alta y una energía más baja, y es un aspecto también en el cual es fácil el engaño colectivo, sobre todo mediante situaciones que tengan mucho que ver con lo emocional. Eso también es importante y Marte cuadratura Neptuno, que también nubla un poco, trae esas noticias un poco confusas. Entonces es importante también tenerlo presente, como siempre digo, discernimiento y empezar a ver la realidad con nuestros propios ojos. Es importante y hacer mucho caso a la intuición también. Júpiter-Neptuno despierta mucho la intuición y puede despertar muchas capacidades también, incluso espirituales o perceptivas en muchas personas que a lo mejor las podían tener dormidas o mucho más interés en cuanto a la espiritualidad. Mercurio llegará a Escorpio además el día 29. Es importante, sobre todo con el eclipse que vamos a tener el día 8 de noviembre, y es importante en cuanto a ese despertar también, porque cuando Mercurio está en Escorpio, saca lo más profundo a la luz, la mente está como muy de detective, muy profunda, con mucha capacidad de leer entre líneas, con mucha capacidad de intuir, con mucha capacidad de captar lo que es verdad y lo que no lo es, y con mucha capacidad de mirar hacia adentro y de bajar a nuestro sótano personal, como yo lo suelo llamar a veces. Es un aspecto muy bueno para hacer esa purga que los eclipses nos piden. Y como decía al principio, con los eclipses y con Mercurio además en Escorpio, se nos muestran los secretos y lo oculto que tenemos que ver. Lo que es necesario que veamos lo vamos a ver en este proceso con los eclipses y lo que va a marcar realmente la diferencia es qué vamos a hacer
cuando veamos esa parte nuestra en sombra que es hora de trascender, si nos vamos a resistir o lo vamos a permitir. Porque obviamente no podemos controlar el destino, pero siempre, y es importante recordarlo y tenerlo presente, que nosotros siempre tenemos la libertad de decidir cómo lo vamos a afrontar.